Quería comenzar este tiempo con un par de preguntas. Por ejemplo, la pregunta: ¿qué pasaría si no has estudiado correctamente para un examen y en lugar de continuar estudiando te vas a una fiesta? ¿Qué pasaría? Evidentemente, jalarías. ¿Qué pasaría si te vas al zoológico de Huachipa y de casualidad llevas a tu hámster a la jaula de los leones? ¿Qué sentirías si en esos momentos difíciles de tu vida, en lo que más necesitas ayuda, tus mejores amigos se alejaron de ti? Todas estas preguntas traté de hacérmelas de tal manera de hoy poder entrarme a lo que, la temporada lo que tenemos, la temporada de pureza, porque empecé a ver un poco acerca de lo contrario a la pureza, porque existe la palabra impureza, y la impureza es la falta de pureza, y ya es lo contrario, básicamente. Entonces, hallé algunas cosas, he visto también algunos bosquejos también para poder entablarme en el día de hoy en la prédica. Pero más allá de eso, hace poco estuve hablando con el tío de mi esposa. Sí, hemos estado tratando de buscarle la palabra de Dios, por eso les pediré sus oraciones. El tío de mi esposa estuvo en una charla con nosotros porque le empezó a ver que por la tos y todo eso, le preguntó: ¿qué estás comiendo? ¿No? Entonces empezamos a hablar un poco acerca de la salud física. ¿Qué estamos comiendo? ¿Cuántos vasos de agua estamos tomando? ¿Con qué te estás nutriendo? Entre otras cosas. La verdad, su tío es bastante letrado en esos temas. Y déjeme decirle que después de una larga conversación con él, me convertí a su religión de comer sano y, cuidando básicamente lo que como. Él me hizo, después de toda la serie de sermones que me hizo de la comida, él me hizo una última: tú tienes que hacer esto por esto, por esto, por esto. Tienes que cuidar tu salud por esto, por esto, por esto y por esto. Y por último, ¿tú crees en Dios? Yo no creo que un Dios no te pida que cuides tu cuerpo. Simplemente yo dije: amén, pastor. Y empecé a la buena salud. De hecho, mientras estuve leyendo la prédica de hoy día, tratando de ver el mensaje de hoy, en 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ok? Padre, te pido en el nombre de Jesús, el día de hoy, Señor, podamos abrir nuestros oídos espirituales, podamos abrir, Señor, nuestro corazón a ti, Señor. Te pido que me uses, Señor, para que puedas hablarle a tus hijos. Te pido que uses este tiempo, Señor, aún a las personas, Señor, que no han podido estar y que nos verán tal vez vía virtual. Háblales también. Te pido que bendigas este tiempo, que bendigas a cada una de las personas que han tomado su tiempo para llegar hasta aquí, Señor. Quiero bendecir a cada uno de ellos, bendecir este tiempo, esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, les comentaba que 2 Corintios 7:1 es bastante claro al hablarnos de la impureza del cuerpo y del espíritu. Ya les hablé del cuerpo, no les voy a entrar en detalles de la conversación larga que tuve con mi tío, ¿no?, político. Pero sí es importante la impureza del espíritu. Básicamente tenemos que ver cuáles de esas cosas van a ayudarnos a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Entonces,
Cuando tú empiezas a ver la impureza, te das cuenta que es lo contrario a la pureza. Por eso hoy día básicamente intenté buscar cuáles son las cosas contrarias a la impureza o lo que nos lleva a lo contrario a la pureza. Entonces hoy día voy a hablar acerca de lo contrario de la pureza, que es la aserú, que es lo contrario a la pureza. Eso solamente para que ustedes puedan tener una referencia de que el aserú es la pureza al revés. Entonces, hoy vamos a ver en Proverbios a Samuel. Lo había guardado por acá. Denme un ratito. Le había puesto una etiqueta y se me pasó la etiqueta. Se me cayó mi etiqueta, mi plaje. Bueno, ¿dónde está mi plaje? Bien, no hay problema, porque cada uno de ustedes va a buscar en su Biblia, va a buscar, se me fue hasta el último, ya, va a buscar en su Biblia Proverbios 7, y el primero que lo encuentre, antes que yo, lo va a leer. Proverbios 7 dice, hay que leerlo como si fuera el profeta advirtiendo de esto, ¿no? Dice incluso el título, más advertencia sobre mujeres inmorales. Yo salía a la esquina de Guzmán Blanco, estaba con mi esposa y de pronto voy a citar para seguir, una mujer inmoral se acercó al policía y le reclamó: señor policía, ¿qué hace usted acá? Desde que usted llegó ya no tengo clientes. Entonces creo que así va a ser una buena palabra el día de hoy acerca de la advertencia sobre mujeres inmorales. Versículo 1, hijo mío, sigue mi consejo, atesora siempre mis mandatos, obedece mis mandatos y vive, guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos, átalas a tus dedos como un recordatorio, escríbelas en lo más profundo de tu corazón, ama la sabiduría como si fuera tu hermana y haz la inteligencia un querido miembro de tu familia. Deja que ellas te prevengan de tener una aventura con una mujer inmoral y de escuchar las adulaciones de una mujer promiscua. Está advirtiendo, de hecho las primeras partes te está dando qué es lo que tienes que hacer. El versículo 6, mientras estaba junto a la ventana de mi casa mirando a través de la cortina, vi a unos muchachos ingenuos. Repite conmigo, muchachos ingenuos. Listo. Acuerda esa palabra. A uno en particular que le faltaba sentido común. Ahora sí, repite conmigo, sentido común. Creo que era esa era la palabra. Acuérdense de eso. Cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral. O sea, este muchacho estaba cruzando la calle de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo al anochecer y mientras caía la densa oscuridad, la mujer se le acercó, vestida de manera seductora y con corazón astuto. Era rebelde y descarada como Rubí. De esas que nunca están conforme con quedarse en casa. Suele frecuentar las calles y los mercados ofreciéndose en cada esquina. Lo rodeó con sus brazos y lo besó. Mirándolo con descaro le dijo: acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Tú eres precisamente el que estaba buscando. Salí a encontrarte y aquí estás. Mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de linio egipcio. La he perfumado con mirra, aloes y canela. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias ahora que mi esposo no está en casa. Se fue de viaje por mucho tiempo, se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta fin de mes. Y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero.
Esta historia, ¿no?, que me bosquejó un poco para poder entrarme a la impureza en general de la vida, me hizo reconocer cuáles eran las cosas por las cuales esta persona había llegado a una situación diferente a la que tenía que llegar. En ese sentido, cuando nosotros estamos delante de Dios y vemos incluso el versículo que les dije: así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza, perfeccionándonos hasta la santidad en el temor de Dios. Donde tenemos que llegar es a la santidad del temor de Dios. Y para llegar ahí es importante que nosotros tengamos en cuenta aquellas cosas que son esta cosa que le he puesto Aserú. Una de las Aserú son las prioridades. Eso que nos lleva a, digamos, al deslindarnos de la pureza. Si te das cuenta, este joven era falto de entendimiento, era falto de sentido común, ¿cierto? ¿Se acuerdan que repitieron la palabra? Listo, sentido común. Entonces, el joven era falto de entendimiento común, como cualquiera de ustedes, pero antes de Cristo. Cuando ustedes eran antes de Cristo, ¿recuerdan qué hacían los jueves a las 7 de la noche? Ajá. 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 ¿No? La novela de las 7. Una pichanguita debajo del puente donde había una serpiente. Las cosas que nosotros hacíamos antes versus las cosas que hoy estamos haciendo ahorita se diferencian en una sola cosa: que hemos cambiado nuestras prioridades. ¿Ok? Las cosas que hacías antes de tener tu grupo vida o antes de tu grupo discipulado, básicamente indican que ha cambiado cierta prioridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de prioridades, hablamos de tener un estilo de vida ordenado de acuerdo al más importante. ¿Ok? Si se dan cuenta, el joven primero que era falta de entendimiento, esa es una de las cosas, no tenía prioridades correctas. De hecho, del versículo 1 al 5 habíamos leído qué es lo que tenía que hacer y no para poder permanecer puro. Y cuando ustedes, digamos que han podido hacer una práctica de estas prioridades, de tal manera que guardan hoy varias cosas. Muchos de nosotros tenemos más de un día de cristianos, entonces eso quiere decir que nosotros podemos tener la posibilidad incluso de poder enseñar a otro de nuestro propio testimonio. Ahora, si nosotros hablamos de prioridades, yo recuerdo que cuando yo estaba casándome, o incluso en el noviazgo, recuerdo mis pelos parados por la premura del matrimonio. O sea, estaba a la vuelta de la esquina, 1 mes o 2 meses para casarnos. Y yo me acuerdo que había algo en el corazón de mi esposa que Dios le había dicho: quiero que sigas haciendo discípulos. Así le dijo el Dios en su corazón. Entonces, hubo una oportunidad que se llamó MADE y se sigue llamando MADE. Mi esposa, en medio del proceso, decidió llevar o liderar un grupo de MADE. Entonces yo tal vez en ese momento yo reaccioné ¿cómo? Si no tenemos, de repente estás así con el trabajo acumulado, estás con las cosas de la boda, ¿con qué tiempo? ¿No? Pero es algo que Dios le había puesto, porque dentro de una de sus prioridades estaba poder seguir haciendo discípulos. Hoy, literalmente hoy, escuché a quien la estaba acompañando en ese curso. O sea, básicamente estaba siendo entrenada para ese curso de MADE, decir: he estado en el curso de MADE de hace unos días y me ha ido súper bien. He conectado muy bien con las chicas. Y es posible que alguna se convierta en discípula del Señor.
Cuando tú ordenas tus prioridades en base a la palabra de Dios, cuando tú pones a Dios primero, Dios va a ordenar las cosas de acuerdo a su palabra, de tal manera que tú ordenes primero a Dios y el resto va a ordenarse según lo que Él quiera o sea su voluntad. También recuerdo cuando yo estaba en el trabajo, en su entonces había demasiada carga laboral y yo recuerdo un par de meses de no haber visto el atardecer o básicamente salir. Llegaba a las 8:30 de la mañana y salía aproximadamente a las 10, 11 de la noche durante un par de meses. En mi discipulado estaban hablando justamente del tema de prioridades. Yo recuerdo claramente mi grupo vida rodeándome y orando por mí, porque yo estaba llorando diciendo: no tengo tiempo para el discipulado, no tengo tiempo para eso, estoy llegando tarde a mi casa y básicamente no estoy pasando tiempo con ninguna de mi familia por estar en el trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ordena tus prioridades, me dijo. Y fue ahí cuando el Señor me reveló y pude encontrar una forma de decir: ok, ¿qué pasaría si mañana se acaba el mundo? ¿Qué pasaría si mañana, no sé, te da un infarto? ¿Qué pasaría si mañana, sí, te mueres? Porque todos vamos a morir, ¿cierto? Nadie sabe cuándo, solo Dios. ¿Pero qué pasaría si mañana te mueres? ¿Habrías sido feliz estando hasta las 11 de la noche solamente dedicándote al trabajo? ¿Qué hubiese sido de tu vida? ¿Cuántas cosas hubieses aprovechado de hacer? Y no quiere decir que está mal el trabajo, quiere decir que las prioridades tienen que estar correctamente evaluadas. Yo recuerdo que en ese momento vino una revelación en mi corazón, tomé el valor para hablar con mi jefe y le dije: ¿sabes qué? A partir de la próxima semana, o sea, pues porque era viernes, a partir de la próxima semana no vuelvo a amanecerme jamás. Me voy a las 6:30 y voy a tratar de hacer todo lo que pueda, pero absolutamente todo lo que pueda, para trabajar de 8:30 hasta las 6:30, que era mi horario laboral. Me atenderé a las consecuencias, pero es lo que voy a hacer. A diferencia de la reacción que pensé que iba a tener mi jefe, agarró y me dijo: está bien, creo que es algo correcto, vamos a hablar con el gerente. Nos llevó los dos hablando con el gerente y el gerente de alguna u otra manera entendió la situación y agarró y dijo: sí, está bien, ok, entonces vamos a evaluar a qué llegamos, ¿no? Porque tenemos un par de entregables. Desde ese entonces, yo recuerdo que en el trabajo donde hoy día sigo, puedo tener las prioridades, puedo manejar mis prioridades. He estado con mi esposa en el hospital, he estado en diferentes lugares, en diferentes momentos, puedo manejar mis tiempos de tal manera que yo volteo a ver y digo: ¿cómo pude amanecerme tanto trabajando y perderme tanto tiempo sin mis papás, sin mi hermana, de repente mis amigos, mi iglesia, mis discípulos? Cuando una persona ordena sus prioridades y pone primero a Dios, el resto de cosas vienen por añadidura. La causa de los errores es la ignorancia de la palabra de Dios. Otro de los puntos acerca del Aserú son aquellos centros, espacios, lugares a los que te expones. ¿Ok? De hecho, la mejor manera de impedir que la tentación gane terreno en nuestras vidas es evitándolas. Y eso es algo que a veces nos cuesta. He escuchado muchas charlas acerca de gente que no puede dejar la droga, que no puede dejar la pornografía, que no puede dejar aún incluso el chisme. Y ellos no se entienden por qué. He ayunado,
orado, he confesado y no dejo de tener ese comportamiento, no dejo de seguir ese patrón. Y una de las preguntas importantes que salió de esa charla es ¿cuáles son los lugares que frecuentas? Entonces a la persona que de repente solía estar su pecado era el chisme, por ejemplo, bueno, paraba de repente yendo a visitar a las amigas del mercado, conversando, ¿no? O mirando a la persona que de repente no podía dejar la pornografía, bueno, estaba en el TikTok y por ahí sale uno, sale el otro, un video. Y así, los lugares que frecuentas generalmente van a hacer que tú puedas estar expuesto a muchas cosas. Entonces, una de las mejores maneras de impedir que la tentación gane terreno, básicamente, es evitando esas situaciones. Eso no quiere decir que nunca más salgas de tu cuarto. Eso no quiere decir que no vayas a ningún otro lugar, no vayas a la playa, no vayas a ningún lado, cierres en 4 paredes. No significa eso, significa que nosotros podamos primero pedir al Espíritu Santo que nos dé dominio propio, y segundo, que podamos comenzar evitando las principales cosas que pueden añadir a ese pecado. Amén. Si se dan cuenta, y como hemos leído en el versículo de Proverbios, es que el joven estaba paseando, ¿no? Él estaba dirigiéndose a algún lugar equivocado, en el momento equivocado, en la oscuridad. Y mucha gente he visto, e incluso sido testigo de algunas situaciones en las que dos personas están caminando en la oscuridad a solas. Entonces, de todas maneras, siempre va a ser motivo de tentación. El joven estaba en un lugar solo, a oscuras, en la soledad, ¿no? Entonces, eso te lleva a lugares equivocados. De hecho, Primera Tesalonicenses dice lo siguiente. Perdón que no sé. Okay. Debemos tener cuidado con evitar lugares donde se encuentra la tentación. En Primera Tesalonicenses. Vamos a ver. A ver, si alguien lo encuentra, Primera Tesalonicenses, busquen su Biblia, Primera Tesalonicenses 5:22. Hijo mío. ¿Sí? Amén. ¿Quién trae su Biblia? Primera Tesalonicenses. Dice, aléjense de toda clase de ¿qué? De mal. Así es. Aléjense de toda clase de mal. Dice, aléjense. En algún momento de mi vida, de mi existencia, ya siendo cristiano, y es algo que voy a confesar, de repente lo cortan. No, debo confesar que en algún momento de mi vida creo que pedía siempre consejos y sabía lo que me exponía, ¿no? Sin embargo, mi mente de repente de pensar, no creo que suceda nada malo, si estamos yendo entre amigos, estamos yendo a un lugar súper lejano para despedir a una amiga que se va de viaje, entonces yo creo que no pasa nada, son amigos de la universidad. Yo recuerdo que incluso un amigo me había dicho, oye, yo también estoy yendo a la iglesia, qué chévere. Y justo ese amigo me había dicho, oye, vamos a ese lugar. Era lejos, le digo. Se fue conmigo y resulta pues que el amigo había dejado la iglesia y estaba con problemas amorosos. Fue mi oportunidad de poder hablarle de Dios, ¿no? De poder abrir para que abra su corazón. Cuando llegamos al lugar, me doy con la sorpresa de que mis amigos de la universidad estaban irreconocibles. De hecho, ni siquiera me reconocieron porque estaban pues
bastante ebrios para ser medianamente noche. Yo llegué, toqué la puerta, ¿dónde está la persona? ¿Dónde está mi amiga que se va? Y yo, ¿qué estoy? Sí. ¿Cómo estás? Y yo estoy por acá. Cuando yo llegué a ese lugar, yo sentía en mi corazón, no había nada, pero absolutamente nada que me haga que me pueda quedar. Estaban lejísimos. Y yo decía, ¿cómo? O sea, me habían dicho, tenemos un cuarto para que tú te quedes a dormir. No va a haber absolutamente. Bueno, voy a ir al cuarto. Cuando voy al cuarto, era un cuarto compartido y estaban entre chicos y chicas. De hecho, si no me sorprendía, porque evidentemente no eran cristianos, eran personas que no conocían de la palabra de Dios y evidentemente tampoco sabían de cómo guardar su corazón, ¿no? O cuidarse. No pude tomar mejor decisión que llegar, decirle, amiga, que tenga buen viaje, y irme literalmente solo en un descampado, totalmente de miedo, esperando que o alguna moto me recoja o que el Señor me recoja. Porque me lo merecía, de mi corazón decía, me merezco, Señor, por haberme, ya sabía que no debía venir. De hecho, esa amiga que no estaba en sus cabales intentó acercarse cariñosamente y yo le dije, vaya con Dios, que Dios te bendiga. Y me fui. Los lugares que tú frecuentas no necesariamente vas a tener la oportunidad de escaparte rápidamente, aún con la madurez que tengas, aún si dices, no, yo soy maduro, o sea, por favor, son donde más puedes caer, donde más puedes llegar a pecar. Una de las cosas es alejarse de esos lugares en los que más frecuentas, ¿ok? Algún libro, alguna película, Netflix. Yo una de las cosas que hice en mi familia fue, ¿sabes qué? No vuelvas a ver noticias, jamás. Si quieres, búscalo, no sé, periódico, es más, nada. Porque todos los días que llegaba a mi casa, mi papá me decía, uy, ¿estás bien? Todos los días me llamaba en la noche, pásame tu ubicación, todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Un día me quedé en casa en la noche y cuando veo estaba viendo las noticias. Y si ustedes han visto noticias, si alguno de ustedes ha visto noticias, espero que no, en el canal 4, todos los días después de la novela que termina a las 10:30, comienza como un tipo de tráiler, como un tipo de película de terror. Porque literalmente, todos los días aparecen muertes y son reales. Cuando tú permites que eso entre a tu ojo y cuando entre a tu corazón, evidentemente vas a sentir miedo, pues. Y vas a sentir miedo. Uy, sí, mira, en ese lugar yo estaba la semana pasada. Acabo de llegar de ese lugar y le acabo de matar al pata. Y de casualidad. Entonces, obviamente te da miedo. Los lugares, los libros, las películas, cualquier material indecente debe ser evitado. Fue una de las cosas que hice en mi casa, no vemos absolutamente noticias de eso. O sea, ni viene, ¡plum!, apaga el televisor, ¿no? Otro de los aserup, que me queda poco tiempo, son que proviene de lo anterior, de los lugares incorrectos, son las personas. Las personas que no necesariamente van a ayudarte en tu búsqueda de pureza. De hecho, mi abuelita decía, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién andas? ¿Quién eres? Es un chiste con mi abuelita. No era el tipo de persona con el que el joven evidentemente debió haber estado escuchando, ¿no? Si te das cuenta, estuvo rodeado de esta mujer. Y cuando nosotros tenemos una frase en Made, ¿no? Y yo lo aprendí acá, tú eres el promedio de las 5 personas con las que más te rodeas. ¿Te acuerdas esa frase? Bueno, no encuentro frase mejor para poder identificar por qué es que de repente sigues cayendo en ciertas cosas
¿Por qué es que de repente sigues estando en las mismas situaciones? Tal vez es una forma en la que te diga tu círculo tiene que ser mejorado, tu círculo tiene que ser, digamos, que cambiado de alguna forma, ¿no? Tal vez sigues, no sé, el ejemplo de alguien, tal vez incluso esta persona no te enseña o no te ayuda a crecer. ¿Quieres crecer en lo, no sé, en lo profesional? Y pues tienes que apoyarte de alguien de repente que haya crecido más que tú, ¿no? Entonces, las palabras de las personas también influyen en el comportamiento o incluso en nuestra pureza. Sabrán, y ahí está mi amiga que me está diciendo, te quedan 3. Ella conoce mi pasado antes de llegar a la iglesia. Entonces, ella podrá darles fe de la cantidad de groserías que podía decir en una sola oración, que eran mucho más de las palabras, pronombres que yo podría deletrear. Entonces sí eran palabras. Y yo decía, ¿por qué? Si antes de la universidad yo no hablaba tantas palabras soeces. Cuando me puse a evaluar, me di cuenta que yo absorbía las cosas que hablaban el círculo más cercano. Y me di cuenta que uno de mis amigos más cercanos hablaba el doble que yo. Entonces, si él hablaba el doble que yo hablaba el triple. Y yo recuerdo claramente que sí. De hecho, yo evangelicé a alguno de mis amigos y él me decía, no puedo creer que no se te escape ninguna palabra. Y está en mi grupo vida. Y le estaba diciendo, abrió su micro y decía, estoy sorprendido del cambio que has hecho. Porque no puedo creer que ni una sola palabra se te haya escapado. Y que hayas transformado por palabras sanas. Escuchar tu lenguaje natural me sorprende. Y es porque evidentemente ha ido limpiándose ciertas cosas que había en el interior. Y ahora, no quiere decir que ese amigo que era cercano a mí, que me transmitía, o que era las lisuras, no quiere decir que ya me alejo de él para siempre y nunca más te veo, porque pecador eres y pecador te quedarás. Evidentemente el Señor nos va a utilizar ahora en nuestra limpieza para que nosotros vayamos hacia Él y podamos traerlo, y más bien nosotros seamos influencia para este amigo. Ese amigo que yo les digo está en mi grupo vida, es el que también hablaba y es el que también me transmitía. Ahora soy yo quien le transmito eso, y él me dice, desde que he llegado al grupo vida no he vuelto a decir una lisura en mi casa. Déjame decirte que en mi trabajo sí, pero en mi casa siento que soy una persona diferente. Y digo, bueno, no soy yo, es el Señor que está trabajando en tu pureza. Entonces hay personas, hay palabras, ideas, planes, comportamientos que se te van a pegar. Entonces tú vas a decidir si es que se te pegan a ti o tú se lo pegas a alguien. Amén. En 1 Corintios 15, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Lo dice la palabra de Dios. ¿Ok? Escoge bien esas amistades que tienes. Escoge bien, porque de eso va a llevar una vida espiritual. Y evidentemente a veces nos cuesta. Yo recuerdo, para terminar, recuerdo que estuve buscando trabajo cuando terminé la universidad, estuve buscando trabajo. Y lo primero que dije fue, ok, quiero un trabajo donde pueda desarrollar mis habilidades que he aprendido durante este tiempo, ¿no? No quisiera apresurarme y escoger un trabajo que no necesariamente me guste, o sea, sí quisiera eso, ¿no? De hecho, yo llegué a los caminos del Señor y le pedí por ese trabajo. Le dije, Señor, ayúdame con este trabajo, quisiera un trabajo que pueda disfrutar hacer. Llegó una oportunidad, ¿no? Llegó una oportunidad y yo sabía que no necesariamente era ese trabajo, pero había ciertas presiones, ¿no?
A veces los papás, en su afán de querer ayudarte, te dicen, ¿cuándo vas a conseguir trabajo? Pero estás buscando, puedes tocar la puerta de repente. Hoy por hoy no se hace así, evidentemente. Hoy se envía por LinkedIn, por Boomerang, por Aptitude, todas las plataformas, ¿no? Antes, evidentemente, llevabas tu currículum, tocabas la puerta. Ahí Pastor Omar siempre nos cuenta, porque en sus tiempos, si se tocaba la puerta, mi pastor no está, pastor, un saludo. Se tocaba la puerta y dejabas tu currículum, ¿no? Y bueno, básicamente esa presión fue que yo opté por aceptar ese trabajo. Cuando llegué fue un dolor en el corazón de estar allí, a pesar de que era una empresa grande, era Gran y Montero, tampoco era una empresa chiquita, pero no estaba haciendo para lo que yo fui preparado. Yo sabía en mi corazón que era un lugar incorrecto, pero agarré y dije, no hay problema, yo voy acá, voy a predicar la palabra de Dios, varios se van a convertir. Y llegaba y decía, ¿qué música escuchas? ¿No? Y me decía, pues estoy escuchando Reik. ¿No escuchas la letra? Noviembre sin ti, ¿qué es eso? Y el Señor trajo a ese tiempo una caída, porque me creí hay una frase, pero me creí tan sabio en mi propio entendimiento que no me di cuenta que yo estaba cayendo. Terminé cayendo. Si alguno recuerda, fue la primera vez y la última que yo recuerdo que me alejé de mi servicio, de la iglesia, porque estuve en un lugar incorrecto, porque estuve con las personas incorrectas y porque me dejé guiar por el momento, por las prácticas incorrectas. Pude perder, o sea, no me puedo imaginar qué hubiese pasado si no hubiese escuchado la voz de Dios nuevamente y hubiese vuelto a casa. Yo recuerdo que avergonzado agaché la cabeza y dije, Señor, perdóname, ha pasado como un mes que no voy a mi servicio, voy a quitarme la vergüenza y voy a volver. Y desde ese entonces he podido diferenciar cuando mi corazón estaba orgulloso por algunas cosas y receptivo para la voz de Dios. Así que tener el resultado de prioridades equivocadas te van a llevar a lugares equivocados. El que estés en lugares equivocados te va a llevar a que estés con personas equivocadas. El que estés con personas equivocadas te va a llevar a que hagas cosas equivocadas, prácticas equivocadas. Y cuando llegues a esas prácticas equivocadas es donde ya no va a haber una pureza en el corazón. Dios quiere que esté en tu corazón. Dios quiere penetrar tu corazón. Escuché una enseñanza que cuando tú lees la primera página de la Biblia, cuando Dios creó las plantas, habló con la tierra. Cuando Dios creó los animales, los peces, habló con el mar. Pero cuando Dios creó al hombre, habló consigo mismo. Porque una planta, si tú la arrancas de la tierra, muere. Si tú al pez lo sacas del agua, evidentemente muere. Cuando al hombre se aleja de Dios, cuando hay un corte en la relación de Dios y el hombre muere. Y muere espiritualmente. Nosotros necesitamos trabajar por nuestra pureza, trabajar por evitar cosas, por evitar los lugares equivocados, por evitar las prioridades equivocadas, por evitar aquellas personas equivocadas y poder crecer en esa pureza que Dios quiere para nosotros.